como dije, estamos en Éxodo 26, ¿verdad? El capítulo anterior habíamos leído acerca del arca del pacto y de hecho ahorita continúa, entonces empiezo de una vez con el verso 1 de Éxodo 26. Dice, harás el Mishkan de 10 cortinas de lino torcido azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubim de obra primorosa. Recuerden que en el capítulo anterior se había hablado, como acabo de decir, del arca. Y Yahweh mandó a que se pusieran dos querubim. Querubim es el plural de querub. Entonces, dos querubim sobre el arca. Y ahora está mandando a hacer la tienda de reunión. Dice, harás el Mishkan de 10 cortinas de lino torcido. 10 cortinas como los 10 mandamientos, el 10 que representa la perfección celestial. Curiosamente, inmediatamente dice el azul, que es el color que representa el cielo, púrpura, que representa el reino, y carmesí, que representa el sacrificio, la sangre derramada. Y lo harás con querubín de obra primorosa. Entonces también habían querubín bordados en las cortinas mismas, así como también en el velo. Y lo que me refiero con esto es que Yahweh ahí nos está mostrando que cuando Él hizo esta creación, antes puso diferentes cielos en los que puso diferentes niveles de ángeles que cubren, que es una de las definiciones de la palabra querub. Por eso cuando Yahweh habla de Lucifer en Ezequiel 28, dice, oh querub que cubre, o querub que protege, dependiendo de la traducción. Entonces Lucifer fue hecho para que él fuera un velo que cubriera el tercer cielo. Y lamentablemente las personas al buscar ir al cielo, y no me refiero, ¿verdad?, al morir, sino me refiero al buscar en oración y demás, al buscar ir hacia el cielo, se encuentran con el velo y por error consideraban que ese velo era el Todopoderoso y por eso terminaron quedándose con Lucifer. Y cuando vino Yahushua, que estaba por detrás del velo, no le reconocieron. ¿Está claro? Entonces, por eso Querub en el arca, y ya habíamos visto lo que eso significaba, ahora nos está diciendo del Mishkan o lo que llaman el tabernáculo, y está diciendo que ahí también habrían querub o querubim. Dice entonces, y lo harás con querubim de obra primorosa. La longitud de una cortina de 28 codos y la anchura de la misma cortina de 4 codos. Todas las cortinas tendrán una misma medida. 28 codos la longitud. El número 28 con las letras, ¿verdad? Como sabemos las letras tienen valor numérico, entonces sería la Kaf y la Het. La Kaf representa la mano de Yahweh y la Het representa una cerca. Como la misma cortina era algo que separaba, ¿verdad? Entonces, como la mano de Yahweh separando, y como acabo de decir, esos cielos eran separaciones que Yahweh hizo para que la estima de Yahweh fuese, por decirlo de alguna manera, disminuyendo hasta tal punto que en esta dimensión se creara la ilusión de que existe la oscuridad, o la ilusión tal para la carne que hace que existan ateos, por ejemplo. O sea, los ateos, para que ellos pudiesen tener la oportunidad de no creer, y eso es parte del libre albedrío que Yahweh les regaló, para que ellos tuviesen la oportunidad de no creer, Yahweh tenía que crear una realidad completamente carnal, en la cual si una persona está sumergido ahí, puede llegar aún a pensar que no existe un Elohim. ¿Me explico? Lo cual es completamente ilógico, imposible y todo lo demás. Pero Yahweh para eso creó todos esos cielos. Entonces, como la mano de Yahweh separando, 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 hasta el punto en el que creó una realidad donde puede existir esa ilusión. Y repito, para aquellos que están sumergidos en la carne, que quede claro, ¿verdad? Porque en realidad no hay ninguna lógica en el ateísmo o en el pensar que todo vino de la nada. Decime, Mel. Y el punto de la carne es animal, y ahí es donde una persona que piensa así, por eso la escritura se refiere a ellos como tontos. El tonto dice en su corazón, no existe Elohim.
y a veces uno compara a un tonto con las acciones de un animal. Entonces decía el tercer verso, creo, no, segundo. No, no sé, ya. Bueno, lo que estaba diciendo, la mano cubriendo o la mano separando, recuerdan, ¿verdad? El 20 CAF, 8 separación. La cerca que protege lo que está dentro de lo que está afuera, por decirlo así. Y por eso eran cortinas, curiosamente, que iban a separar dentro de la tienda de reunión. El otro número, el 4, 4 codos de anchura, ¿verdad? El 4 es la Dalet, que es una puerta. Cada uno de esos cielos es una puerta hacia una dimensión más elevada. Si se logra atravesar, claro está. Repito, mucha gente se queda trabado en Lucifer pensando que él es el Todopoderoso porque él es el velo que está antes del lugar purísimo que se rompe con Mashiach y lo que los dos testigos están por hacer. Entonces, dice, todas las cortinas tendrán una misma medida. 5 cortinas estarán unidas una con la otra y las otras 5 cortinas unidas una con la otra. El 5 representa favor, revelación, el espíritu. Y también curioso, 5 unidas la una con la otra y 5 unidas la una con la otra, como si fuese igualmente las dos tablas donde estaban los 10 mandamientos. Y harás lazadas de azul en la orilla de la última cortina de la primera unión. Lo mismo harás en la orilla de la cortina de la segunda unión. La forma en que los va a unir es con lazadas de azul. Azul, una vez más, representa el cielo, lo celestial, el plan celestial. Curioso que haga 5 de un lado, 5 del otro, y en la última las va a unir con algo azul. Como los dos pilares del templo, el primero y el último, y lo que cumple uno y lo que cumple el otro para lograr salvación y justicia, y que a través de eso se dé la unión entre el Padre y su iglesia, entre el cielo y la tierra. Dice, 50 lazadas harás en la primera cortina y 50 lazadas harás en la orilla de la cortina que está en la segunda unión. Las lazadas estarán contrapuestas la una a la otra. El número 50 es la letra Nun, que representa humildad, semilla o simiente, descendiente. Y se habla de, normalmente en el judaísmo, de 50 puertas de conocimiento. Entonces aquí también estarían representadas como también los 50 días que se cuentan. En realidad se cuentan 49 y el día 50 es Shavuot, ¿verdad? También como el 50 está conectado con el jubileo, que es la redención. Entonces, dice el verso 6, harás también 50 corchetes de oro, con los cuales enlazarás las cortinas la una con la otra y se formará un mishkan. Harás también 50 corchetes de oro. El oro representa el reino, con los cuales enlazarás las cortinas la una con la otra y se formará un mishkan. Harás asimismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el mishkan. 11 cortinas harás, o sea, como una cubierta exterior. La longitud de cada cortina será de 30 codos y la anchura de cada cortina de 4 codos. Una misma medida tendrán las 11 cortinas. Los 30 codos, ¿verdad? Bueno, ya hemos hablado, el número 30 es la letra Lamed, que representa al pastor, enseñanza y aprendizaje. El tiempo en el que empezaba el sacerdocio. El 4, lo mismo que dije ahora, la puerta. Y también, que no lo mencioné ahora, los 4 ángulos de la tierra, ¿verdad? El 4 está muy conectado con esta dimensión en el que existe el espacio, las 3 direcciones más el tiempo. Entonces, 4 dimensiones, 4 codos. Y como sabemos, el Mishkan, que se convertiría en la casa de Yahweh, representa en sí pues la tierra entera en la que estarían las naciones como en el patio, los muchos como en el lugar puro
y los pocos como en el lugar purísimo, en Jerusalén. Entonces el Mishkan mismo se puede ver como la tierra donde Yahweh quería venir a habitar. Entonces por eso también los 4 codos, o el número 4 mencionado una y otra vez, en lo que respecta a la construcción del tabernáculo, Mishkan. Después de 30 años empezó David a reinar, ¿verdad? Y Yahushua empezó el Ajá, ministerio. sí. Sí, reinó 40 años, a los 70 murió. Entonces la longitud de cada cortina será de 30 codos y la anchura de cada cortina de 4 codos. Una misma medida tendrán las 11 cortinas. Y unirás 5 cortinas aparte y las otras 6 cortinas aparte. Y doblarás la sexta cortina en el frente del ojel o de la tienda. Y harás 50 lazadas en la orilla de la cortina, al borde en la unión, y 50 lazadas en la orilla de la cortina de la segunda unión. Entonces el frente del ojel tenía el doble del grosor, porque ahí había una cortina que se había doblado y así quedaban como si hubiesen 5 y 5. Yahweh mandó que se hicieran 11 para que una de esas se doblara y quedara al doble, como la doble porción del fin de los tiempos, ¿verdad? La doble porción para los escogidos. Primera y segunda venida una vez más y otras muchas cosas donde se ve la doble bendición del Padre. Y harás 50 lazadas en la orilla de la cortina al borde en la unión y 50 lazadas en la orilla de la cortina de la segunda unión. Harás asimismo 50 corchetes de bronce, los cuales meterás por las lazadas y enlazarás las uniones para que se hagan una sola cubierta. Vean qué interesante. ¿Se acuerdan como dije que esa era la cubierta exterior? La interior era de lino torcido. Los escogidos, que son la iglesia escogida, la novia en las bodas del Cordero, Yahweh les permite que se vistan de lino finísimo. Entonces la primera cubierta representa a los escogidos, los que están más adentro del templo. La segunda cubierta era con pelos de cabra, que representa a los muchos, en este caso, los que van a pasar por un sacrificio, como esas cabras de los cuales tomaron esos pelos. ¿Está claro? Entonces esas cabras fueron sacrificadas para el templo, agarraron los pelos para usarlos como cortinas en el Mishkan, porque representan los muchos que van a tener que pasar por muerte, pero después Yahweh los va a resucitar para que entren en el templo. Entonces eran la segunda cubierta, una de lino, otra de pelos de cabras, los pocos y los muchos. Las cortinas de adentro del lino torcido estaban unidas con, bueno, el azul que había puesto y después argollas de oro, el reino. Ahora estas otras cortinas están hechas con argollas de bronce, porque el bronce está conectado con Grecia y de ahí es donde vienen los muchos, de la doctrina o todo lo que Grecia dejó y que hoy en día lamentablemente se mezcló con la verdad y le llaman cristianismo. Entonces, el punto es los muchos, la mayoría de los muchos van a salir del cristianismo. Y vemos cómo el cristianismo, el mismo nombre es griego, en la escritura Grecia está conectada con el bronce y vemos que las argollas que conectan estas cortinas son de bronce. Entonces dice, harás asimismo 50 corchetes de bronce, los cuales meterás por las lazadas y enlazarás las uniones para que se hagan una sola cubierta. Y la parte que sobra en las cortinas de la tienda, la mitad de la cortina que sobra, colgará a espaldas del Mishkan. Y un codo de un lado y otro codo de otro lado que sobra a lo largo de las cortinas de la tienda colgará sobre los lados del Mishkan a un lado y al otro lado para cubrirlo. Harás también a la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo y una cubierta de pieles de Tehashim encima. Ahora, algo que no mencioné con respecto a los muchos, representados por el pelo de cabra, recuerden que Yahushua vino como el macho cabrío de Yom Kippur y como el cordero de Pesach. ¿Ok? Él cumplió lo de Pesach porque murió en ese mismo día, como el cordero de Yahweh. Pero cuando Pilato puso a escoger al pueblo entre Barrabás y Yahushua, estaba cumpliendo
lo de los dos machos cabríos que se presentan ante Yahweh y se tiraba suertes y uno era para Yahweh y el otro para Azazel. Entonces uno se sacrificaba y el otro se dejaba libre. Yahushua fue sacrificado para Yahweh, Barrabás fue liberado para Azazel. ¿Está claro? Entonces, Yahushua cuando murió también, bueno, antes de morir, cuando estaban cenando, él dijo, esta es la copa de mi sangre que es derramada por los muchos. La copa del nuevo pacto que es derramada por los muchos. Entonces, Yahushua estaba derramando su sangre por los muchos, siendo él como el macho cabrío de Yom Kippur. Y los muchos siendo el pueblo, los muchos, repito, que normalmente las masas, cuando uno se refiere a las masas, el término masas en sí es femenino, ¿verdad? Una nación es femenina y por eso cuando Yahweh se presenta para casarse con su pueblo, es que se presenta como el matrimonio de novio y la novia, igual que se presenta comúnmente el cielo como masculino y la tierra como femenino, ¿verdad? Entonces, el, el hecho de que era pelos de cabras, femenino como los muchos, el pueblo, pero cuyo líder es el macho cabrío sacrificado para Yahweh en Yom Kippur. Ahora estamos viendo que dice cubierta de pieles de carneros. Carnero era el otro animal de tres. Uno era el macho cabrío, después el carnero y el becerro. El carnero era el sacrificio que se daba en Yom Kippur como una ofrenda, algo extra. Entonces, el, el macho cabrío y el becerro son para expiación. Eso lo vemos en Levítico 16. Son para expiación. El macho cabrío representa la primera venida, el becerro representa la segunda venida. Por eso el sacerdote al final, él mezclaba en una sola olla la sangre del macho cabrío con la sangre del becerro. Pero el carnero era sacrificado con otra función, que era una ofrenda. Era para darle toda al Padre, darle algo extra. El carnero representa a Eliyahu, así como Yahushua fue sacrificado y antes había sido sacrificado Juan el Bautista y Ahuanán el Inmersor. Igualmente ahora que viene el testigo como Moshe, como el becerro de Yom Kippur, viene con un carnero, Eliyahu, y ambos van a ser sacrificados. Está claro, y eso es parte de la razón por la que en Daniel 9 dice que en ese momento, cuando matan a los dos testigos, no lo dice así, ¿verdad? Pero esa es la interpretación, se quita el sacrificio y la ofrenda. Será quitado el sacrificio y la ofrenda. Y después viene la abominación desoladora. El sacrificio es el de expiación, el del último, y la ofrenda, el del testigo como Eliyahu. Cuando maten a los dos testigos, ya todas las ofrendas que se habían profetizado se han cumplido, y por eso es que ahora se puede manifestar la abominación desoladora, porque recuerden también que está escrito que la abominación desoladora no se puede manifestar, o más bien, perdón, que lo que es la cosecha y ya la revelación última del Padre en la tierra no se va a poder dar hasta que se presente la apostasía y la abominación desoladora. La apostasía ya se ha dado por 2000 años. Ahora que matan a los dos testigos, se presenta la abominación desoladora. Que el verso que iba a decir era que el hijo de perdición, que es la abominación desoladora, no se puede presentar hasta que lo que está en el medio sea quitado. Eso que está en el medio es el sacrificio de los dos testigos que falta por cumplirse. Ese que está en el medio es Micael, porque en el libro de Daniel vemos que cuando Gabriel vino a darle una profecía a Daniel, le dijo que el único que le ayuda a él en el cielo es Micael, y que él era el que estaba sosteniendo la situación ahí para que Gabriel pudiese bajar a dar la profecía. Entonces el que detiene, según Gabriel, según el libro de Daniel, es Micael. Y después Pablo se explica que el hijo de perdición, el falso Mesías, no se puede presentar en el mundo hasta que aquel que detiene se ha quitado del medio. Entonces hasta que Micael sea asesinado, que es el testigo como Moshe, se va a poder presentar el falso Mesías. ¿Está claro? Ok. Es decir, los ángeles caídos no dejaban dar el mensaje. Ajá. Lo detenían. De hecho, recuerden que aún según el judaísmo, cuando Yahweh levantó a Moshe o lo llevó a uno de los cielos para darle la Torá, todos los ángeles se opusieron y no querían darle la Torá. De hecho, los ángeles querían matar a Moshe. Hasta que uno de los ángeles, bueno, Yahweh a través de uno de los ángeles, les dijo, pero ¿acaso los ángeles se casan? Y los ángeles dijeron, no, no, pues no. ¿Y los ángeles hacen esto? No, no.
Pero la Torá dice que hay que casarse, la Torá dice que esto, entonces así les mostró que la Torá en realidad había sido hecha para los hombres, no para los ángeles. Entonces por eso permitieron que se le diera a Moshe. Pero ellos no querían darle la Torá a Moshe porque era demasiado apartada y elevada. Ujú. Pero es verdad que ese verso que citó ahorita cuando dice que la abominación no se ha manifestado hasta que, porque Micael lo detiene, es el que el cristianismo muchas veces usa ahora para decir que es El iglesia, espíritu o la iglesia, ajá, el rapto. el rapto. Que hasta que el rapto suceda se va a presentar. Y eso, o sea, dicen, hay dos interpretaciones que dan en el cristianismo y normalmente la mezclan. Dicen que lo que está deteniendo que se presente la abominación desoladora es el espíritu. Entonces, que hasta que el espíritu sea quitado se va a poder presentar. En realidad, el espíritu es omnipresente. Es a través del espíritu que Yahweh es omnipresente. Es imposible que el espíritu sea quitado de ningún lado porque por naturaleza, entre comillas, está en todo lado. ¿Sí me explico? Entonces es imposible en el cristianismo que digan hasta que el espíritu sea quitado se presenta el falso Mesías, porque el espíritu está en todo lado. El mismo David lo dijo. Si va al Seol, ahí está él. A donde sea que vaya, ahí va a estar su presencia. Entonces, por otro lado, lo que dicen es la iglesia, que es donde está el espíritu. Entonces, cuando la iglesia sea quitada, ya la abominación desoladora se puede presentar. Así es como lo enseñan en el cristianismo, comúnmente. Pero no hay nada en la escritura que defienda esa doctrina o ese pensamiento. Eh, dis- la forma en que dice el verso además lo voy a buscar para leerlo y no parafrasearlo. Dice segunda de Tesalonicenses 2:7. Segunda de Tesalonicenses 2:7. Vea, y esto es muy importante para todo cristiano, porque yo he oído mucho cristiano, mucho pastor, decir que ya estamos en la apostasía, o acaba de empezar la apostasía, o vean cómo la apostasía viene. Y los apóstoles que escribieron despuesito de Yahushua morir, nos dicen que ya la apostasía estaba. O sea, nosotros nacimos 2000 años después de que la apostasía había empezado. ¿Qué podemos esperar de la doctrina que nos heredaron? Me explico, nosotros nacimos en apostasía, pero pensábamos que era lo correcto. Entonces ahora que nos hacemos un poco más viejos y vemos que se empeora la cosa, ahí es donde mucha gente dice, eso es la apostasía, lo que yo tengo es lo correcto. Pero hay que reconocer que eso ya es la exageración. Nosotros nacimos en apostasía. Y por eso hay que ir más atrás, hay que buscar más a profundidad. Mucha gente no quiere darse cuenta de que lo que cree puede estar equivocado. Le da miedo. Y eso es parte, o sea, es necesario reconocer que se puede estar equivocado. Entonces, en 2 de Tesalonicenses 2:7 dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene. Hay quien, no dice hay quienes, hay quien al presente lo detiene. Entonces, el misterio de iniquidad es lo que inició con la apostasía. Alejarse de la verdad. Las personas al alejarse de la verdad van hacia la mentira. Yahushua es la verdad, el falso Mesías es la mentira. Entonces está diciendo, ya el misterio que va a llevar a que sigan a la mentira está trabajando. Sin embargo, la mentira misma no se puede revelar hasta que aquel que lo detiene se ha quitado del medio. Entonces dice, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, a su vez, se ha quitado de en medio. Entonces se refiere que hasta que los dos testigos mueran, de los cuales uno de ellos es Micael, quien hasta el momento lo detiene, se ha quitado del medio, quiere decir cuando, es que yo también pensarlo como cuando Lucifer mató a Yahushua, ahora pensar en Satanás matando a Micael encarnado pensando que por quitarlo ya va a poder hacer lo que le da la gana, sin entender que eventualmente lo va a hacer, que más bien va a activar la cuenta regresiva. Y por eso cuando desciende enojado porque sabe que le queda poco tiempo. Entonces es como que el enemigo tiene que quitarlo del medio si se quiere revelar al mundo. Pero por otro lado, una vez que lo quite del medio, el reloj empieza a correr para él. Y es por eso que vemos en Daniel que la bestia va a querer cambiar los tiempos. Él quiere controlar el tiempo y tratar de evitar que se acabe el tiempo. Él quiere poner el tiempo como en un loop, en un bucle, tratando de que llegue a un final.
¿verdad? Todo que tenga un principio tiene un final. Todo lo que tiene un principio tiene un final. El tiempo tuvo un inicio, tiene un final. Lucifer quiere hacer como un ciclo interminable de tiempo para él poder estar gobernando ahí. Y por eso él quiere llegar a controlar el tiempo. Y es parte de lo que se dice que quieren hacer con el colisionador de partículas y todas esas cosas, ¿verdad? Ajá. De hecho, como símbolo del Ouroboros, que es una serpiente que se come su propia cola. Y ese en realidad representa al Leviatán. Porque recuerden que cuando se creó el tiempo fue cuando Leviatán fue creado. O cuando Samael fue creado, que es representado por Leviatán. Entonces, volviendo al Éxodo. Vean qué bendición. Pasamos del Mishkan a Tesalonicenses. Dice entonces. Bueno, sí, el punto de las cabras. Habrá también en la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo. Carneros teñidas de rojo. Los carneros, repito, son ofrendas. Cuando una persona da su vida para Yahweh, se está entregando como una ofrenda. Porque la expiación la hizo Yahushua. Uno no puede hacer nada para expiar por otros si uno tiene pecado. Por eso necesitamos todos a Yahushua, ¿está claro? Entonces una persona que da su vida por Yahweh se está entregando como una ofrenda. Por eso son como carneros, teñidos de rojo, por la sangre que derramaron. Entonces, la cubierta de los pocos, los muchos y los mártires. Que sería esta de carnero, de rojo, y una cubierta de pieles de Tehashim encima. Que era la de unicornio. Mucha gente, wow. Recuerdan, ¿verdad? No es el unicornio como nos lo han pintado, pero sí existió el unicornio, así como los dinosaurios que llaman hoy en día dinosaurios existieron mucho más para acá de lo que nos dicen, o sea, con el hombre, y hay pruebas de eso, pero esas las esconden. Entonces, igual el unicornio, pero el unicornio era diferente a como nos dicen, era mucho más grande, era más parecido a un dinosaurio que a un caballo, que quede claro. Y se extinguió después de la construcción del Mishkan. Y abuelo creó, se dice, para usar su piel para el Mishkan. Por eso estamos viendo que es la cubierta ya exterior, la última. Porque era multicolor su piel. Entonces, lo más seguro era hermoso ese Mishkan por afuera. Entonces decía, hay una cubierta de pieles de Tehashim encima. Multicolor. Qué curioso. Multicolor. Entonces, ¿a quién representa el Tehashim? A las naciones. Recuerdan que Yosef tenía un saco o una túnica toda, una túnica de colores. Hay diferentes traducciones con respecto a eso. Se dice que era una túnica de colores de manga larga. Entonces a veces lo traducen como una túnica de manga larga o a veces lo traducen como una túnica de colores. Entonces, vean cómo dice una cubierta de pieles de Tehashim encima, multicolor. Los diferentes colores representan a las diferentes naciones. Por eso también hay una palabra que dio Yahushua en uno de los libros que sacaron de la escritura como gnósticos, que Yahushua dice que el Hijo del Hombre, muy curioso, el Hijo del Hombre viene al mundo como un tintor, porque agarra un manto de muchos colores y lo mete en una tina y cuando lo vuelve a sacar viene blanco, blanco, blanco. Está dando a entender que a través de su espíritu de todas las naciones hará una. Claramente de todos aquellos que estén en las naciones que crean en él. Entonces, como dije ahora también, Yosef se le dio una túnica de colores representando que él se convertiría en el rey de todas las naciones, como cuando se convirtió en el rey de Egipto o en el virrey, pero ahí el rey ni estaba. Entonces cuando Yosef se convierte en el rey cumple esa profecía y nos muestra una vez más lo que representan los muchos colores. Y por eso es que, ¿verdad? Uno va a un país y ve gente de un color, la piel, pues va a otro país y ve gente de color un poco diferente, etcétera, etcétera. Que quede claro, como siempre he dicho, lo de decir que hay diferentes razas es un error garrafal. Solo existe la raza humana, simplemente diferentes tonos de color. ¿Alguien va a decir algo atrás? Ajá. También el arco iris, ¿verdad? Que va el padre, que fue un pacto con Noé. Ajá. A volver a destruir la tierra. Con agua. ¿Pero por qué lo decías? Por los colores. Ok. Ajá, buen punto. Muy buen punto. Como
el pacto que hizo Yahweh con Noah, prometiéndole que no volvería a destruir toda la tierra donde están todas las naciones, fue poner un arco en el cielo, que llaman el arco iris, que tiene todos los colores, ¿verdad? Los 7 colores de la luz, que después todos los demás tonos salen de ahí. Entonces, muy buen punto. Y de hecho fue con Noah que Yahweh hizo el primer pacto en el que dio los 7 mandamientos para todas las naciones. Eso no aparece así directamente en la escritura, entonces hay mucha gente que lo ignora, pero es importante entender que Yahweh hizo un pacto con el mundo entero de 7 mandamientos en el tiempo de Noé, después del diluvio. Y después mandó a Moshe para de todas las naciones escoger a una y darles 10 mandamientos. O sea, hacer un pacto más elevado. Pero después viene y a través de Yahushua hacer un pacto todavía más elevado, espiritual, con un mandamiento, que es creer en el nombre del Hijo Yahushua HaMashiach, que eso nos lleva a amar al Padre con todo nuestro corazón, toda nuestra alma y todas nuestras fuerzas, y al prójimo como a nosotros mismos, lo cual hace que a través de eso cumplamos la Torah. Entonces, dice una cubierta de pieles de Tehashim encima. Representa las naciones porque era piel multicolor. Y esa es la forma en que Yahweh ordenó la creación, los pocos, los muchos y las naciones. Aquí estamos viendo los muchos y los mártires, ¿verdad? Se podría decir que están juntos. Interesante que los pocos y los mártires están como cubriendo en cierta forma a los muchos, porque los mártires también, por haber entregado su vida, van a recibir algo bastante elevado. Entonces después dice el verso 15, y harás para el Mishkan tablas de madera de acacia que estén derechas. La madera se usó porque nosotros somos árboles. Se supone que debemos dar fruto espiritual. Los hombres son árboles, debemos dar fruto, y por eso lo que leímos en Lucas, cuando Yahuanán dijo, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y el que no da fruto será cortado y echado en el fuego. Entonces todo hombre es un árbol. Cuando entró el pecado al mundo, llegaron a existir los árboles que no daban fruto. Antes Yahweh quería que todo árbol diera fruto. Y según el Midrash, antes no solo el fruto sabía rico, sino que la misma madera se podía comer. Pero después dijo, no, si yo dejo que la madera siga sabiendo rica, la deforestación va a ser todavía más seria de lo que ya es. ¿Verdad? No existirían árboles hoy en día, todo el mundo se los hubiera comido. Entonces, según eso, una vez que ya estemos en el nuevo cielo y la nueva tierra, los árboles, aún la madera va a tener un sabor, y todos los árboles van a dar fruto, no va a haber ni un árbol que no dé fruto. Repito, cuando entró el pecado llegaron a existir los árboles que no dan fruto, las espinas. Una vez que el pecado se ha quitado, eso va a ser quitado. Por eso los árboles, las personas que no dan fruto, que no hacen el bien, van a ser arrancados, porque no sirven para nada, básicamente. El plan de una persona es que haga algo bueno. Así de simple. Entonces, y harás para el Mishkan tablas de madera de acacia, representando la humanidad, una vez más, repito, nosotros como madera, que estén derechas. La longitud de cada tabla será de 10 codos, y de codo y medio la anchura. 2 espigas tendrá cada tabla, para unirlas una con otra. Así harás todas las tablas del Mishkan. Harás pues las tablas del Mishkan 20 tablas al lado del mediodía al sur. Y harás 40 basas de plata debajo de las 20 tablas. 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas, y 2 basas debajo de otra tabla para sus 2 espigas. Y al otro lado del Mishkan, al lado del norte, 20 tablas. Y sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla. Vean cómo del lado norte y del lado sur. Recuerden que en hebreo el este, la palabra este, es lo mismo que la palabra frente, al frente. Entonces la palabra norte es lo mismo que la izquierda. La palabra sur es lo mismo que la derecha. ¿Okay? Entonces la derecha siempre está al sur. Si uno se acomoda
en la dirección que debería estar. La derecha siempre va a ser el sur, el frente va a ser el este, donde está el templo. La izquierda va a ser el norte y la espalda va a ser el oeste. Entonces aquí está diciendo 20 tablas a la derecha, 20 tablas a la izquierda. El 20 es una mano, que representa la mano derecha y la mano izquierda. ¿Está claro? También una vez más primera y segunda avenida. Decía al lado norte, ya sería la izquierda, 20 tablas. Y sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla. El 40 representa purificación, entre otras cosas. Y para el lado posterior del Mishkan, al occidente, harás 6 tablas. Al occidente. Segundo. Vean que aquí dice el posterior del Mishkan al occidente. ¿Por qué lo dice así? Porque este representa el templo mismo. Entonces, si nosotros cuando estamos en la dirección correcta estamos hacia el este, obviamente es porque estamos viendo hacia el frente del Mishkan o el frente del templo, que por ende tiene que tener su entrada al occidente. ¿Sí me explico? ¿Sí se entendió eso? Para nosotros ver a la puerta, el frente del templo tiene que tener la dirección contraria a la que yo acabo de decir. Porque la idea de que nuestro frente siempre esté hacia el este es porque ahí está el templo. Yahushua vino del oriente, ¿verdad? Como el sol sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Por eso la primera y la segunda avenida. El templo está en el este, en el oriente, ¿ok? Si nosotros estando en el occidente queremos ver hacia el templo, ¿recuerdan cuando Salomón oró y él dijo, él pidió al Padre que cuando una persona se hincara en dirección hacia el templo, lo que él orara se le cumpliera? Eso es para representar que cuando nosotros oremos en el nombre de Yahushua, lo que oremos se nos cumple, porque Yahushua es el templo. Él dijo, destruyanlo, yo lo levanto en 3 días. Entonces, cuando oramos en dirección a Yahushua, se cumple la oración. Entonces, cuando uno se hinca, por decirlo así, hacia el este, sería para hacerlo en dirección al templo. Pero la entrada del templo estaría viendo hacia donde está uno, porque la idea es que uno se siente o se hinque viendo hacia la entrada del templo. Y si uno está viendo con sus ojos para el frente y el frente ahorita es el este, para que el templo tenga la entrada viendo hacia uno, tiene que tener la entrada en el occidente. Ese es el punto que quería dar aquí, ¿ok? Entonces, decía, y para el lado posterior del Mishkan al occidente harás 6 tablas. Harás además 2 tablas para las esquinas del Mishkan, en los 2 ángulos posteriores, las cuales se unirán desde abajo y asimismo se juntarán por su alto con un gozne, y así será con las otras 2, serán para las 2 esquinas. Dice, de suerte que serán 8 tablas, con sus basas de plata, 16 basas, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla. Harás también 5 barras de madera de acacia para las tablas de un lado del Mishkan y 5 barras para las tablas del otro lado del Mishkan. Qué curioso, ¿verdad? Había 20 tablas de un lado y 20 tablas del otro, como la mano y la mano. Kaf, kaf. Y ahora dice 5 barras, como los 5 dedos de cada mano. ¿Está claro? 5 barras para las tablas del lado posterior de Mishkan al occidente. Había dicho que 5 barras para todo lado, ¿verdad? Por si algo. Dice 5 barras para las tablas del otro lado de Mishkan y 5 barras para las tablas del lado posterior de Mishkan al occidente. Y la barra de en medio pasará por en medio de las tablas, de un extremo al otro. Y cubrirás de oro las tablas, y harás sus anillos de oro para meter por ellos las barras. También cubrirás de oro las barras. Vean que todo lo que era de madera, Yahweh lo cubría de oro. Porque, repito, los hombres representan árboles. Una vez que Yahweh pese los frutos de cada uno, aquellos que sí hayan dado buen fruto, van a ser cubiertos de oro, puesto que se les van a dar cuerpos eternos para vivir en el reino de Yahweh como reyes. Y por eso hay un escrito también que dice, de los gnósticos, que dice Yahushua, que en este mundo es más caro lo que está dentro de la ropa que la ropa misma que lo cubre. Es más valioso
lo que cubre, es más valioso aquello que la ropa está cubriendo que la ropa que lo cubre. Pero en el reino por venir es más valioso lo que cubre, o sea, los cuerpos que vamos a recibir. No nos podemos imaginar el valor de esos cuerpos, puesto que en ese escrito, repito, Yahushua está diciendo que en la otra vida es más valioso lo que cubre que aquello que se está cubriendo. Y obviamente, por supuesto, se van a cubrir las almas y eso tiene un valor sorprendente, puesto que Yahushua mismo murió por nosotros. Pero es como lo que estamos viendo aquí, que es más valioso, el oro o la madera. Obviamente es más valioso el oro. Uno pensaría que para proteger lo valioso, cubrámoslo de una caja de madera. Pero Yahweh está diciendo, no, agarremos madera y cubrámosla de oro. Porque está agarrando la humanidad y la está cubriendo de eternidad. ¿Está claro? Y cubrirás de oro las tablas y harás sus anillos de oro para meter por ello las barras. También cubrirás de oro las barras. Y alzarás el Mishkan conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Vean esto, conforme al modelo. Todo era un modelo. A él no se le enseñó lo real. Y esto es lo que Paulus nos explica. A Moshe nunca se le enseñó el plan real, se le enseñó un modelo. Y por eso los que se enfocan solo en Moshe, dejando de lado a Mashiach, que ya se manifestó por supuesto para este tiempo, terminan quedándose en la letra, pegados, en el modelo, en la sombra de las cosas. Y curiosamente la sombra es oscura. Entonces, a pesar de ser la figura de las cosas reales, es oscura, o sea, negativa. Por eso los que se quedan en la letra matan. La letra mata más el espíritu edifica. Por más que sea la misma letra que nos lleva a la vida eterna, interpretarla mal lleva a la muerte. ¿Sí me explico? Y repito, la sombra es algo oscuro, ¿verdad? La sombra no es algo, digamos, la figura de uno toda iluminada. Porque en realidad la sombra es que uno está cubriendo la luz para que no se vea ahí donde. Entonces, el enemigo, Lucifer, ha sido eso, la sombra de las cosas, el modelo de las cosas, el velo. Y la mayoría de la gente se ha quedado enfocada en el velo, se ha quedado enfocado en la sombra, en el tabernáculo. En vez de entender que ese Mishkan era para comprender nosotros algo más elevado, parte de lo cual ya hemos venido hablando. Entonces, decía, y alzarás el Mishkan conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. El modelo. También es interesante que él terminó el Mishkan en una fecha específica. Y bueno, después lo vamos a ver, no me quiero adelantar, después se da la fecha. Pero aún, digamos, Moshe terminó el Mishkan, pero no lo levantó inmediatamente. Se esperó a una fecha para cumplir algo profético. Similar a como, por ejemplo, Yahushua vino y cumplió lo que él tenía que cumplir, pero aún así Yahweh se esperó 2000 años para levantar su templo. Básicamente el punto. Yahweh pudo, si él hubiese querido, levantar el templo hace 2000 años. Hubiera sido un poco más pequeño, porque menos gente, pero si él lo hubiese querido, lo hubiese hecho. Pero él dejó 2000 años extra para que sea más gente la que entre. Entonces, dice, verso 31, también harás un velo de azul. Un velo de azul. ¿Por qué? Porque el velo representa el cielo. Los cielos. Púrpura, reinado, de donde viene, o más bien, es del cielo, de donde viene la autoridad. ¿Verdad? Ningún rey decía recibir la autoridad del inframundo. Todo rey decía recibir la autoridad del cielo. Y aunque no lo dijesen, es así como es, según la misma escritura. Entonces, púrpura, carmesí y lino torcido. Una vez más, aquí menciona 4 cosas, como las 4 letras del nombre Yahweh, los 4 ángulos de la tierra, las 4 dimensiones de esta realidad, los 4 niveles de creación, como Atzilut, que sería el azul, lo más elevado, la emanación. Después, Beriyah, creación, que sería el púrpura. Yahweh, que está en los cielos, a través de Yahushua, el Hijo, hizo la creación. Después viene Yetzirah, que sería el carmesí o lo rojo. Yahweh hizo al hombre, lo formó. Yetzirah es formación. Y el hombre fue llamado Adam, donde está la palabra Adam, que es sangre.
y Edom es rojo, recuerdan. Entonces, qué curioso que el carmesí, que es el rojo, esté de tercero en formación y el hombre fue formado de la tierra roja. Y por último, el lino torcido, que sería asiyá o la acción. Será hecho de obra primorosa con querubín. El velo con querubín. Los velos representan ángeles. Cuando una persona se queda adorando el ángel, no entendió el mensaje del ángel. Y eso era lo que pasaba antes, lamentablemente. Tanto así que la gente veía un ángel y decía, me voy a morir porque acabo de ver a Elohim. ¿Para qué le va a dar el mensaje si se va a morir? Primero que todo, ¿verdad? Se imagina, ya, güey, uy, no, hombre, lo maté. No va a servir el mensaje. Entonces, dice por acá, también harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubín. Y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia, cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre basas de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio. Entonces, este velo en particular era el del lugar purísimo. Y meterás allí del velo de adentro, ve, era el velo interior, mostrando que habían 2 velos. El arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar puro y el lugar purísimo. Y este velo os hará separación entre el lugar Kadosh y el Kodesh HaKodashim. En realidad sería entre el Kodesh y el Kodesh HaKodashim. Entonces el lugar apartado y el lugar apartado de los apartados. Entonces el lugar apartado es una representación del lugar apartado de los apartados. Simplemente no es tan apartado. Igual que el cielo de Lucifer. Es un cielo, pero no es el más elevado de todos los cielos. Está claro, y por eso ese velo está ahí separando el lugar puro del lugar purísimo. Como Lucifer es lo que separa el cielo segundo del cielo tercero. Y por eso, por ejemplo, en el judaísmo, cuando se habla de 7 cielos, por ejemplo. En los libros gnósticos se habla de 8 cielos, curiosamente. Los judíos, al estar pegados en el velo de Lucifer, solo reconocen 7 cielos. No entienden que hay un octavo, si se quiere tomar los 7, que sería el de Yahweh, el invisible, de donde viene la vida eterna. Ahora, Paulus lo describe como 3 cielos, ¿verdad? El de los hombres, que vemos las estrellas, que está por encima, que sería el segundo cielo, el de Lucifer, y el tercer cielo, el del Padre. Como ya he dicho, el segundo cielo, en esta explicación que acabo de dar, según el libro de Enoch, está separado en montones de cielos. Entonces, por eso es que, dependiendo del libro que usted lea, va a decir 7 cielos, 8 cielos, 100 cielos, 1000 cielos. ¿Está claro? Todo se puede simplificar en 3 cielos. Y por eso el templo mismo se separaba en 3 partes. El patio, lugar puro y lugar purísimo. Los 3 cielos. Pondrás el capoet sobre el Adón del Edut en el Kodesh HaKodashim. Entonces pondrás el velo sobre el arca del testimonio en el lugar purísimo. Y pondrás la mesa fuera del velo. Esta era la tapa, más bien, el capoet. Por eso era sobre el arca. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar purísimo. Y pondrás la mesa fuera del velo. Y pondrás la mesa fuera del velo. Y la menorá enfrente de la mesa al lado sur del Mishkan. Y pondrás la mesa al lado del norte. Entonces vean que los lados eran norte y sur. Izquierda y derecha, respectivamente. Está diciendo la menorá enfrente de la mesa al lado sur del Mishkan. Entonces la menorá a la derecha, lado sur, como la iglesia escogida que a través de Yahushua está a la derecha del Padre. La menorá representa las iglesias, ¿verdad? La iglesia como una sola dividida en 7, que es la completitud terrenal. Entonces, la iglesia escogida separada en toda la tierra. Y del otro lado la mesa, que era donde estaban los lejem hapanim o los panes de la propiciación, los panes de la presencia.
curiosamente, el Lehem de la presencia representa la segunda venida. Así como Yahushua es el maná, el Lehem del cielo, el último es el Lehem de la presencia, porque es lo que los muchos van a poder ver. La presencia de Elohim va a ser manifiesta en el último. Entonces por eso es representado por el Lehem de la presencia. El otro es el Lehem celestial, el maná. Entonces recuerden que Yahushua, Yahweh le dijo: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Yahushua está a la derecha, por eso acabo de decir, la iglesia que está en Yahushua está a la derecha, la menorá. Pero también Yahweh, cuando habla de la segunda venida, dice: yo te tomaré de tu mano derecha. Yo te tomaré de tu mano derecha. Para que a uno lo tomen de la mano derecha, la persona que lo tome de la mano derecha lo tiene que tomar con la mano izquierda, ¿verdad? Si a mí me toman de la mano derecha, me estaré dando la mano izquierda. Eso quiere decir que el primero está a la derecha, el último está a la izquierda. Y por eso el Lehem de la presencia estaba a la izquierda. Dice: y pondrás la mesa fuera del velo y la menorá enfrente de la mesa al lado sur del Mishkan, y pondrás la mesa al lado del norte. Harás para la puerta de la tienda una cortina de azul. Vea, este es el otro velo. Solo que como aquí lo están poniendo como puerta, uno llega a imaginarse una puerta sólida, pero era una tienda. Las puertas de una tienda son como un velo. Y dice: harás para la puerta de la tienda una cortina de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Los mismos materiales. Obra del recamador. Y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia. 5 columnas de madera de acacia. Qué curioso. Para esta cortina, vamos a ver, esto no lo hizo para la anterior, ¿verdad? ¿O sí? La anterior tenía 4 columnas de madera de acacia. Esta tiene 5 columnas. Sí, aquí no he mencionado. Por un lado, primero, el anterior tenía 4, ¿verdad? Que volvemos a lo mismo, el 4 con esta tierra. Y ese velo del interior, el que separa el lugar puro del lugar purísimo, representa a Azazel, que es el falso Mesías que se va a presentar en este mundo, de 4 ángulos como si fuera Elohim. El otro velo que representa a Lucifer tenía 5 columnas, como la estrella de 5 picos, que es la de la cabra, Baphomet, que lo usan para representar la sabiduría de Lucifer. Y como el hecho, recuerden, de que Lucifer lo que usa para acusar a la gente es la Torá, los 5 libros de la Torá, que fue el ángel que Yahweh usó para hacer algunas cosas en ese tiempo. Entonces, qué curioso que esa en particular tuviera 5 columnas de madera de acacia. Dice: las cuales cubrirás de oro, con sus capiteles de oro, y fundirás 5 basas de bronce para ellas. 5 basas de bronce, así como él también utilizaría a Grecia. La anterior tenía basas de plata, que es un metal más precioso que el bronce, y representa Medo Persa, que en realidad la escritura nunca dice nada negativo de los Medo Persas, de los persas. Siempre, como les he dicho, Persa representa a los escogidos, Persa quiere decir espléndido, y media quiere decir medio, y representa a los muchos que van a estar en el medio, entre los pocos y las naciones. Y qué curioso que ese era el velo, el que tenía plata, el que estaba entre el lugar puro y el lugar purísimo, entre los muchos y los pocos. Entonces decía: y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro con sus capiteles de oro, y fundirás 5 basas de bronce para ellas. Ahí terminamos el capítulo 26.